¿Influye la autoestima en el rendimiento académico de tu hijo o de tus alumnos? Soy Nelly Sepúlveda y hoy día te enseñaré los pros y los contras de la autoestima académica. La autoestima no es un traje que nos ponemos de vez en cuando, es algo que siempre llevamos con nosotros y se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo en la forma en que nos paramos, en la forma en que nos vestimos, en el trato que tenemos con nosotros mismos y con los demás, en las expectativas que tenemos, etc. Algo que es sumamente importante recordar es que la autoestima está íntimamente ligada con el logro de metas y de objetivos. Por lo tanto, si tu hijo o tus alumnos tienen una buena autoestima, es mucho más probable que sean capaces de lograr metas. ¿Influye el buen rendimiento académico en cómo tu hijo o tus alumnos se ven a sí mismos? Sí, sí influye. La autoestima tiene que ver con la aceptación o valorización que nosotros nos damos a nosotros mismos. Por lo tanto, si esa valoración o esa aceptación no está muy buena, como consecuencia tampoco el rendimiento académico será muy bueno, ya que ambos se potencian mutuamente. ¿Cómo puedes saber tú si tu hijo o tus alumnos tienen una buena autoestima académica? Un dato importante es que ese alumno siempre tendrá una actitud positiva hacia el estudio. Sentirá que toda materia nueva que está pasando en el colegio es una materia que puede aprender a pesar de que pueda ser no tan fácil al principio, pero sabe de que va a llegar un momento en que la va a dominar. También sabe que si estudia lo que él necesita estudiar, va a poder obtener buenas calificaciones en cada una de sus evaluaciones. También se da el tiempo, invierte tiempo haciendo sus tareas en el estudio o haciendo algún trabajo que le hayan dado de tarea para la casa. Cree que tiene potencial, tiene metas, tiene expectativas. Por ejemplo, se proyecta en estudiar una carrera a futuro o desarrollar un oficio que le guste mucho y en el cual siente que va a poder triunfar. Y eso lo motiva a estudiar con mucho ánimo, ya que esa expectativa es una motivación constante en su vida para poder perfeccionarse día a día en sus estudios. Habitualmente tiene asignaturas en las cuales se destaca, le va muy bien y disfruta de estudiar cada una de ellas, incluso aquellas en las que siente que no le va tan bien como quisiera. Además, cuando tiene que enfrentar una evaluación que es un poco más compleja de lo habitual, no siente ese temor, ese miedo de creer que va a sacar una mala calificación. Habitualmente va a pensar que le va a ir bien, ya que él ha puesto su mejor esfuerzo y tiene una actitud positiva ante ese examen, aunque sea un poquito más difícil de lo común. A diferencia de un estudiante o de uno de tus hijos que pueda tener una baja autoestima académica, va a sentir algo muy distinto. Va a sentir de que todo es difícil, que no es capaz, que no puede. Generalmente va a sacar malas calificaciones y se va a destacar muy poco en alguna asignatura si es que lo hace. Además, siempre va a sentir de que él no tiene las capacidades, no tiene lo que se necesita para poder rendir bien. Y ante una evaluación, habitualmente va a creer que le va a ir mal, que no va a ser capaz de sacar una buena calificación.
Otra cosa que le va a costar mucho es dedicar tiempo a estudiar, a hacer sus tareas, a hacer sus trabajos, ya que va a sentir que es una pérdida de tiempo porque en todo le va mal, sus notas no son buenas, lo cual lo frustra y obviamente cero motivación para invertir tiempo y recursos en estudiar o en hacer sus trabajos cuando siempre le va a ir mal y siempre sus notas van a ser deficientes. Cuando nuestros hijos o alumnos están en esta situación, sienten muy poca motivación incluso de levantarse para ir a clases. Muchos de ellos se sienten más motivados a desertar que en ir a clases a estudiar. Además, a diferencia del alumno que tiene una buena autoestima y que habitualmente siente mucha seguridad y confianza personal, este tipo de alumnos se siente muy inseguro para hacer las cosas que se necesitan de ellos en el colegio. Y además muchas veces sienten que les es imposible cumplir con las expectativas que tú como papá o mamá tienes puestas en ellos, y también le pasa lo mismo con sus profesores. Y eso los desanima aún mucho más. Y una de las mayores preocupaciones que da cuando nuestros hijos o estudiantes están en esta situación es que eso los lleva a problemas más serios aún, como el de hacer la cimarra, el delinquir, el embarazo precoz, las drogas, el alcoholismo, etc. Todas ellas bastante nefastas y que dañan aún más la personalidad y la autoestima tanto de los niños como de los jóvenes, y que les imposibilita aún más lograr metas, salir adelante, y es un círculo vicioso del cual difícilmente ellos salen por sí solos. Esto trae como consecuencias que algunos adultos, como los profesores o también a veces tú como papá o mamá, tengas una actitud crítica y a veces de plano el rechazo hacia el niño o niña que mantiene ese comportamiento negativo, lo que provoca además más frustración de parte del niño, más negatividad, más rebeldía, y se provoca una muy mala relación que solamente trae consecuencias malas para ambos. Por eso es súper importante que tú como papá o mamá prevengas este tipo de situación desde que el niño es muy pequeñito, enseñándole a amarse a sí mismo, a aceptarse y a desarrollar esos dones, esos talentos, esas habilidades que le ayuden a desarrollar la seguridad y la confianza en sí mismo. Si tú ves que tu hijo comienza a temprana edad a tener problemas en los estudios, a sacar bajas calificaciones, y ves que su comportamiento empieza a no ser el más adecuado para que él aprenda en clases, entonces preocúpate y haz algo para que eso cambie, y hazlo de inmediato. No sigas esperando, ya que solamente lo vas a lamentar. Y te lo digo porque vi cometer ese error a muchos padres que no se daban cuenta a tiempo del problema en que sus hijos estaban para poder ayudarles a cambiar esa situación. Muchas veces, la mayoría de las veces, los niños no son capaces de cambiar ese comportamiento y ese sentimiento hacia sí mismos negativos por sí solos. Obviamente que te necesitan a ti como papá o mamá para que les ayudes. Y si tú no puedes, obviamente también te
tendrás que buscar a un especialista que pueda ayudar a tu hijo a salir de esa situación, ya que en el futuro le traerá consecuencias negativas a su vida, y a su vida no solamente de niño o de adolescente, sino que también a largo plazo. Cuando un niño tiene buena autoestima desde pequeño, es mucho más fácil que pueda ser capaz de ver sus errores, de aceptarlos y también de corregirlos. Una de las cosas que tú puedes hacer como papá es preocuparte de siempre estar enterado del comportamiento, de la actitud que tu hijo tiene frente al estudio, de cómo él es o ella en clases, de qué tipo de notas está sacando y cuáles son sus ramos fuertes y cuáles son los débiles, en cuáles necesita ayuda para seguir sobresaliendo y en cuáles necesita ayuda para comenzar a aprobar esos ramos que son más difíciles para él o para ella. Entonces puedes buscar profesores particulares que le refuercen esa área. Y si tú ves que su falta de motivación y de entusiasmo por el estudio, por el aprender, radica principalmente en lo que tu hijo siente hacia sí mismo, entonces también preocúpate de solucionar eso lo antes posible. Pero a veces no entiendo por qué tantos padres demoran tanto en tomar acción con sus hijos cuando ellos están pidiendo a gritos ayuda. Que no te pase eso y trabaja en la autoestima de tu hijo. Otra de las cosas en las cuales tú debes tener mucho cuidado es de que tu hijo o tus alumnos no basen toda su autoestima en sus éxitos o fracasos educativos, ya que eso también es sumamente perjudicial. La autoestima académica debe ser una parte de la autoestima global de tu hijo, pero no debe ser toda la autoestima de tu hijo basada en eso solamente, ya que tu hijo es mucho más que un estudiante. Por eso su autoestima no debe estar fundada solamente en ese punto. Por eso es importante que tú le enseñes a que reconozca todos los atributos positivos que tiene para que pueda manejar el tema de la frustración de mejor manera y que también aprenda a reconocer de manera positiva sus puntos débiles para ver los defectos de otros de buena manera también. Te quiero dar un muy buen tips. Se dice que cuando el papá trabaja ayudando a sus hijos en los deberes escolares, ese acto ayuda a que los niños no desarrollen posteriormente problemas emocionales. Es bueno también recordar que no todos los niños tienen las mismas habilidades. No todos quieren ser grandes matemáticos o grandes en lenguaje. No todos quieren ser precisamente los mejores en esas áreas. Algunos de tus hijos tal vez sean grandes en el área del arte, de la música, en otras cosas, y no por eso son malos alumnos. Si tú aplicas todas estas cosas que estás aprendiendo aquí en este canal, seguro que tendrás un hijo automotivado, no solamente en el colegio, sino que también en la vida. Te veo en mi próximo video. Chao, chao.